desde 1944 el fondo ya había comenzado a distribuir sus libros en España a través de una distribuidora muy interesante que creó la filial del fondo en Argentina para operar en Barcelona, pues porque el fondo pues, estaba vetado aquí en tiempo de la dictadura, se mantenía como se mantuvo hasta el final el reconocimiento a la República Española en el exilio, pero incluso antes de 44, que se hizo toda esta maroma para tener una distribuidora que viniera de Argentina aparentemente, o que viniera de México, los libros del fondo ya llegaban a España a través de libreros que los vendían clandestinamente, estos productos. Ya en 63, por supuesto, ya Javier Pradera se hizo cargo de la nueva filial del fondo en España, y así la presencia cultural mexicana en este país ya adoptó esta forma que empezaba a trazar este futuro del que ahora hablamos. Déjenme terminar esta parte con una cita de José Luis Aranguren que ilustra muy bien estos pasajes. El día de la inauguración de la sucursal madrileña del fondo, Aranguren dijo: para nosotros los españoles que ahora en 1963 andamos entre los 30 y 40 años, los libros del fondo han sido como balones de oxígeno en nuestros años estudiantiles durante nuestro paso por las aulas universitarias. Lo resumo, la labor editorial española en aquellas épocas era pobre, era mezquina, dice Aranguren, obviamente asfixiada también por el régimen de la época. La censura, dice Aranguren, más que cruel, era torpe. Para nosotros, Federico, los libros del fondo eran como globos sondas que nos llevaban hacia desconocidos continentes del espíritu, del cual solo sabíamos su existencia por nombre. Y no era fácil, sigue Aranguren, encontrar los libros del fondo. Su busca tenía toda la emoción del coleccionismo, como tú comprenderás, y el agridulce sabor de una semiclandestinidad, aunque luego aclara que tampoco era tan peligrosa. Digamos, así podemos dejar esta parte de la historia del fondo en España. Bien, pues yo, retomando ese hilo, creo que te lo comenté cuando nos vimos en México. Yo recuerdo el primer libro que compré del fondo, que fue un libro sobre un tema que no es nada mío ahora, un libro sobre la revolución industrial de un inglés historiador llamado Ashton, que es uno de los breviarios. Esa pequeña colección de breviarios en la que aparecen títulos de Borges y de María Zambrano y de Adolfo Salazar y el libro de las calaveras de Paul Weston, todas esas maravillas, pues eso me acuerdo que lo compré en una librería de Sevilla, la librería Reina Mercedes, que mi madre, que está hoy aquí, pues era la colaboradora de la persona que tenía esa librería en Sevilla, que vendía muchos libros de arquitectura. Compré ese manual, ese breviario, compré otros, y efectivamente esa idea de los balones de oxígeno, los libros que llegaban de México, los libros que traía la nao de México, podríamos decir, jugando con lo de la nao de Manila, el galeón de Manila, pues los libros que venían de México traían aire fresco y traían aire español, además, muchas veces, precisamente debido a esas presencias. Eran los libros principalmente de fondo, pero también había de repente los libros de Joaquín Mortiz, donde estaba el hijo de Joaquín Díez Canelo, Joaquín Mortiz, o los libros de Costa Amic, también un gran personaje del exilio español. Allí, como bien decías, no solamente libros de exiliados españoles, muchos, libros traducidos por exiliados españoles, Heidegger traducido por José Gaos, por ejemplo, libros de Alejo Carpentier, libros de Enrique Jureña, libros de mexicanos, obviamente, Octavio Paz, Alfonso Reyes, Enrique Jureña, que es medio español, medio dominicano, medio mexicano, medio argentino, que acabó muriendo en el tren yendo a dar sus clases a la Universidad de La Plata desde Buenos Aires. La visión que tuvieron los mexicanos, primero la generosidad de la acogida al exilio, pero luego también la visión de que ese aporte español iba a significar mucho en muchos diversos terrenos. Es decir, la arquitectura de Félix Candela, el cine de Luis Buñuel, luego tan enraizado de repente en México, la pintura de Moreno Villa, la pintura de Ramón Gaya, que soñaba con volver a Europa porque le faltaban los museos, pero sin embargo dejó preciosísimas acuarelas de Chapultepec o del litoral mexicano. Todo ese conjunto de creaciones
es algo que yo en este viaje mío, primero desde que he asumido la dirección del Cervantes a México, he vuelto allá y he querido precisamente que uno de los actos de mi estancia fuera la visita al Ateneo Español. El Ateneo Español, que ayer había un artículo sobre él en el País, presidido hoy por Carmen Tagüeña, la hija de Manuel Tagüeña, es un lugar cargado de memoria, cargado de historia, y es muy hermoso que ese Ateneo Español hoy esté dentro de la Consejería de Educación, con lo cual es realmente un cerrar un ciclo también, y es abrir un ciclo nuevo en el cual es la España de hoy, asume la España del exilio dentro de un espíritu totalmente de continuidad y de reconocer ese papel que tuvieron tan importante. Yo estuve allí con nuestro ministro consejero, estuve con el consejero de Educación que tiene ahí su despacho, y estuve pues con Carmen Tagüeña, con gente que a la cual ya conocía, como María Luisa Capella, la viuda del gran poeta niño de la guerra Tomás Segovia, estuve con Paloma Tolaguirre, a la cual también conocía, estuve con la pintora a la cual no conocía, Lucinda Urrusti, que me pareció muy interesante su mundo, y estuve viendo ese extraordinario archivo, esa extraordinaria pinacoteca y esa extraordinaria biblioteca, en la cual los títulos de Tezontle, que por cierto me tienes que explicar Tezontle exactamente qué es, porque siempre lo hemos visto y hoy no me he ido a ver Wikipedia, sino que te lo quería preguntar, ¿qué es Tezontle? Porque es algo que suena pues como a la exposición tan preciosa, por cierto, que se acaba de inaugurar. Los libros de Tezontle saltaban a la vista en las estanterías. Estuve muy poco tiempo, no me pude entretener mucho, pero ahí estaban los libros de Alto Laguirre, ahí estaban los libros de Cernuda, ahí estaban los libros de Max Saul, al cual, por cierto, dentro de unos días vamos a rendir homenaje a Max Saul, tan tristemente de actualidad hoy por motivos municipales un poco estrechos, felizmente resueltos, pero bueno, en cualquier caso, en Cervantes el día 19 de abril están invitados a una inauguración de una exposición que se llama Retorno a Max Saul. Max Saul es precisamente un errante, es un errante que encontró acogida en México. Debo decir que entre los libros que habéis publicado los hay de españoles que se han interrogado sobre la identidad mexicana, por ejemplo de Moreno Villa, en concreto Lo mexicano en el arte, por ejemplo de Moreno Villa, es un libro, y hay unos cuantos más, algunos no publicados por el fondo, todos nos aparecen en el fondo, pero por ejemplo La esfinge mestiza de Juan Rejano, es un libro muy interesante que está ilustrado además por Miguel Prieto, que me parece que Miguel Prieto, que fue el padre del nuevo diseño gráfico mexicano y el maestro de nuestro amigo Vicente Rojo, también otro, en su caso no fue niño de la guerra, pero se fue con 18 años en la posguerra, ¿no? Pero era también alguien de una familia del exilio, digamos. Pues Miguel Prieto creo que tuvo algo que ver al comienzo del diseño de Cosas del Fondo. Miguel Prieto es considerado hoy en México como el renovador, el que hizo toda la gráfica del Palacio de Bellas Artes y el General de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica, todo prácticamente, hasta las entradas las hacía él. O sea, lo que decías antes, tipógrafos, artesanos, digamos, del libro. Miguel Prieto maquetó aquel maravilloso suplemento que hacía Fernando Benítez, ¿no? También del periódico Novedades. En el Nacional, también hubo presencia. Juan Rejano dirigió la Revista Mexicana de Cultura por muchos años, con Fernando Benítez, el director del Nacional. Juan Rejano y Nacional que tú has dirigido. También dirigí también ese periódico. Pero a ver, me pusiste muchos temas. Moreno Villa, me lo encontré aquí, me encontré su huella en la residencia de estudiantes. No, pero me encontré sus huellas en la residencia de estudiantes. Y me encontré pistas de que se le atribuye, por lo menos en alguna de las versiones, el logotipo del Fondo de Cultura Económica, el logotipo inicial Juan Rejano, bueno, pues ya te digo, también el exilio español hizo una gran tarea en el periodismo cultural, de promoción de escritores, promoción de menores. Moreno Villa publica también en Fondo de Cultura Vida en Claro, que es la mejor autobiografía probablemente del personaje de esa época, entre dos mundos. Y luego metes a Max Aub, que hizo historia como director de la radio de la UNAM, de Radio Universidad, entre muchas cosas, aparte de toda su producción literaria. Bueno, en esa época también se publicaron en México discos de escritores. La Voz Viva de México se hacía también. Luis Cernuda, por ejemplo. Bueno, Luis Cernuda es otro de vuestros bestsellers. La Realidad del Deseo, la edición completa. La Realidad y el Deseo, por supuesto, es en México cuando
estaba proscrito todavía en España, Cernuda, pero fue de los primeros títulos que ya se imprimieron en España todavía en los últimos meses de la dictadura. Había un poco más de, pero la de edición apertura. definitiva, que es 63, me parece que es. Sí, todavía. Esa no circuló apenas por España, y la primera edición mexicana de ese libro la había publicado otro exiliado muy importante, que es Bergamín, al cual yo traté bastante, y Bergamín había fundado la editorial Séneca, en la cual aparecieron unas ediciones de clásicos absolutamente maravillosas. Yo, mi Quijote es el de Bergamín, es el Quijote que edita Séneca en el año 40 y que tiene en el lomo unas viñetas, una viñeta en el lomo de cuero de Ramón Gallo. Oye, pero luego preguntabas por Tezontle. Tezontle, ¿qué es Tezontle? Tezontle, pues es una piedra, pero déjame decirte las anécdotas que tienen que ver con los acentos del español en el mundo. Lo cuentan con mucha gracia incluso los descendientes del exilio español. Se tomó la decisión de que esta colección se llamara Tezontle, que es una piedra muy común en México, pero también tenemos un pajarillo que se llama Cenzontle, pero como los españoles hablaban con un acento que no era muy entendido al principio en México, que estaba el teléfono Giner de los Ríos con ¿Cuál de ellos? Francisco, Paco. Sí. Muy amigo. Sí. Yo le publiqué su primer libro de Vuelta del Exilio. Ajá. Bueno, hablando con Joaquín Díaz Canedo, diciéndole, el papá del actual, de que ahora está en publicaciones de la UNAM, y antes fue director del fondo, y que por el teléfono dijo, ¿y cómo? Ya tenían el primer número, ¿y cómo le vamos a poner Cenzontle o el Tezontle? Entonces se hicieron bolas ahí, y uno fue Tezontle y otro fue Cenzontle. No, que hablábamos de Octavio Paz. Yo a Paz tuve la suerte de tratarlo. Vuestra edición pionera de las obras completas es espectacular, y en general toda la presencia de Paz en vuestra editorial ha sido muy importante. Hay una edición de las obras completas, para hablar ya también de estos lazos nuestros, de Galaxia Gutenberg, que para la edición del centenario de Octavio Paz que hicimos en 2014, era tan bella también que la compramos, la tipografía, para hacer la... Hans Menke. Exactamente. Es un genio del libro. Muy bien cuidado todo, muy bien cuidado también por Rodolfo Castañón y algunos otros editores mexicanos. No sé si nos queda algo de tiempo. ¿Cuál es el proyecto? ¿Quién es el...? Alfonso Reyes, tampoco hemos hablado de él, pero quizás sea la persona el patriarca, ¿no? El patriarca que apadrinó de alguna manera, yo diría, la incorporación de sus amigos españoles, como Díez Canedo, que no hemos citado como padre de los Mortiz, ¿no? Pero, exacto. O sea que Alfonso Reyes más Díez Canedo, más la conexión con Enrique Gureña, que también ahí sigue siendo importante en ese momento, y luego esa proyección, que creo que es muy importante, la capacidad que ha tenido vuestra editorial de ser continental. O sea que, exactamente. Que hay libros editados solo para, no solo para, sino solo en Perú, por ejemplo, los escritos de Westphalen. Claro. Y luego hay una colección de antologías poéticas en la cual está todo el continente metido. Para Cabarela en Perú, etcétera. Y yo te contaba de esta muy reciente edición bilingüe de Pessoa, que hace un poeta colombiano. Es una bellísima, te la debo, por cierto, te la iba a traer, pero te la voy a enviar acá. Y bueno, quizás podamos ir aterrizando, rematando esta conversación a futuro, viendo el futuro, pero también arraigados en el pasado. Tú decías el primer breviario que tuviste en tus manos, que compraste. ¿Lo leíste? Lo leí entonces, sí, lo leí, no lo he releído. No, en cambio, no añadí antes que en cambio el Torre Campalans de Max Shaw no lo compré porque era bastante más caro que mi presupuesto en ese momento, pero luego lo acabé encontrando todavía en la vida porque ese libro que se publica en el 58 circuló en España. Efectivamente, en esos años esos libros empezaron a circular. Fue muy importante la apertura de la oficina
que dirigió Pradera en una época, efectivamente, que luego fue un gran editor con Alianza y todo eso. Con Alianza. Yo estuve a punto, Federico Álvarez, persona que también dirigió el fondo aquí en Argentina. Era familia AU, familia política de AU. Federico Álvarez me intentó embarcar una vez para corregir la revisión de la edición del Mediterráneo de Fernando Poder. Por suerte no lo hice porque me hubiera vuelto loco, porque era un trabajo, vamos, de hormiga que había que hacer, y finalmente no lo hice. Pero estuve a punto de ser corrector vuestro, en el sentido de una edición. ¡Qué lujo! Pero por suerte no lo hice, porque era una cosa que desbordaba totalmente cualquier sensatez. No, pero quiero decir que yo creo que esa presencia del fondo ya con casa en Madrid, primero para distribuir sus libros, con las artimañas que hacían falta en esa época, y luego la edición en México, en España habéis editado también. Exacto. Habéis también editado en España. Sois una editorial española también. Sin duda. Yo me terminaría con estos dos elementos, ¿no? Los efectos del fondo, donde uno se presenta en los países latinoamericanos, te dicen, yo me formé como tú, lo dices en los libros del Fondo de Cultura Económica, lo mismo el presidente de Ecuador, Correa, que el líder social de Chile, etc. Y luego los otros efectos. Este testimonio de Ricardo Pilia es muy conmovedor, porque dice que él tenía 14 años cuando en un balneario de la parte más meridional de Argentina, por allá cerca de la Patagonia, pues en la estación de autobuses se encuentra una pequeña librería con El llano en llamas. Esa de título vuestro también. De Rulfo, y dice, cuando terminé de leerlo a los 14 años, supe que quería ser escritor, decidí ser escritor. Pero como estas vocaciones que despertaron esas lecturas de nuestros antecesores y que tenemos que honrar para este futuro que viene, pues yo creo que tenemos una plataforma importantísima entre el Instituto Cervantes, Casa América, SEGIP, el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México, la Academia de la Lengua, por supuesto. Antes se me había olvidado añadir que en las efemérides que estabas celebrando, recordar también el primer Congreso Internacional de la Lengua que fue en Zacatecas. En Zacatecas, con García Márquez Cela, rebelándose contra la ortografía de aquí de mis queridos García Márquez Cela y un tercer Nobel, los tres Nobel que estuvieron allá. Octavio Paz, que creo que fue por videoconferencia o lo que entonces fuera. Pero vamos, yo no estaba allí, pero sé que es, digamos, el origen de estos congresos que, vamos, el último ha sido en San Juan de Puerto Rico y el próximo será el 19 en Córdoba, Argentina. Y allí, como siempre, el Congreso de San Juan de Puerto Rico honró la memoria, precisamente, por una parte de Luis Palés Matos, poeta puertorriqueño, negrista, muy importante, y por otra parte la memoria de dos poetas españoles del exilio, Pedro Salinas y el contemplado mar, que es el mar de Puerto Rico, y Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y en el caso de Córdoba, Argentina, vamos a hacer algo parecido en relación a el hecho de que allí fue donde fallecieron, a distancia uno del otro, Manuel de Falla, en su casa de Altagracia, y luego Juan Larrea, el vallejista, el poeta creacionista. Entonces yo creo que esta es una historia que continúa, es una historia en la que tenemos mucho camino que recorrer juntos, España y México y el Cervantes y el Fondo de Cultura. Así es, y terminamos entonces, ya se fue nuestra embajadora, pero fue por García Casas. Bueno, también el último de los legados que menciono, bueno, en estos más de medio siglo del Fondo de Cultura Económica, ya con una filial en España, también contribuyó a formar este tejido social, cultural, este lugar de encuentro. La librería también. La librería, que ahora se llama Juan Rulfo, y que terminó pues perfilando, abriendo el camino para el establecimiento de las relaciones hace 40 años. Establecimiento de relaciones que pronto tuvo, creo que lo comentábamos el otro día, una consecuencia inmediata que fue aquella fotografía de los reyes de España saludando a la viuda de Azaña en la Embajada Española en México, que me contaba el otro día Marcelino Oreja, que lo va a contar dentro de unos días en el Senado de México, que
Suárez le había recomendado que se produjera ese encuentro y iba a ser la casa de ella, y ella dijo que no, que cómo iban los reyes a ir a su casa, que iba a ir a verlos a la embajada. Fue, se podría decir, casi el final de la guerra civil. Así fue, ahí se firmó el armisticio final.